Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y ya almorzados también. Continuando con el programa del Congreso, UPA, vamos a dar inicio al módulo de sueño. Para esto contaremos con médicos reconocidos en el área que tratarán de dilucidar y desarrollar temas que para nosotros es de mucha utilidad. Mecánica, entiendo yo que las preguntas son hasta el final y desarrolladas por teléfono. Ok, comenzamos entonces. Comenzamos primero con la doctora Roxana Marisol Carrillo Solano, quien es médico internista somnóloga de El Salvador, con un doctorado de medicina de la Universidad Evangélica El Salvador, medicina interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, somnología, posgrado de somnología en el Servicio de Trastornos del Sueño del Hospital Universitario Pitié-Salpêtrière de París, Francia. Autora de artículos, coordinadora de clínica del Laboratorio de Trastornos del Sueño en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, mención honorífica World Sleep Day 2021, premio de actividad distinguida de World Sleep Day 2022. Y con ustedes, la doctora Carrillo, con el tema del paciente, de la evaluación de clínica del paciente somnoliento e insomnio. Buenas tardes, gracias doctor Solano. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Agradezco a la mesa directiva de ACNES por la invitación y estar rodeada de colegas que creo que compartimos el área, el amor, la pasión por esto que es la medicina del sueño. Así es que el reto es también en estos 20, 30 minutos hablarles de abordajes clínicos. Vamos a empezar con la evaluación del paciente somnoliento y finalmente vamos a terminar con el abordaje clínico del paciente insomnio. No tengo conflictos de intereses relativos a esta conferencia. Vamos a presentar unos videos y fotos con autorizaciones de pacientes y algún video también infantil que previamente se ha pedido la autorización a los padres y también cortesía de la profesora Isabel Arnulf del Servicio de Patologías del Sueño de la Salpêtrière. Ahora existen dispositivos para poder evaluar cámaras que permiten a los conductores o choferes incluso ser de ayuda y detectar somnolencia. Acabamos de presenciar un accidente de tránsito por una privación de sueño, una fragmentación del sueño. El paciente tenía apnea del sueño, masculino de 54 años, adolecía de apnea del sueño. Entonces, la agenda a desarrollar es: vamos a hablar un poquito de conceptos, definiciones, luego vamos a ver esquemas de clasificación y un poquito de casos clínicos. El abordaje del paciente somnoliento es importante tener y recordar ir a la semiología. Como cualquier área de la medicina del sueño requiere una evaluación exhaustiva clínica. Un examen clínico físico completo. Vamos a partir de definiciones semiológicas que muchas veces se presta a hacer confusión o relativas. Incluso es la forma en que el paciente nos va a manifestar su queja de sueño. El término, vamos a ver que hipersomnia se refiere exclusivamente ya a un trastorno del sueño y la somnolencia diurna excesiva forma parte de los síntomas de estas hipersomnias. La fatiga, como recordaremos, se refiere más a un aspecto, un estado físico que puede aparecer ya en la tarde, noche, conforme ha avanzado el día. No se refiere a sensación de dormir y que se recupera el paciente con dormir, a diferencia de la somnolencia, es algo más físico, muscular. La hipersomnia o hipersomnolencia en sí, como ya mencionábamos,
es per se un trastorno del sueño. Viene del latín somnus, hiper, exceso, y es la incapacidad de permanecer despierto o alerta en el día, en circunstancias o situaciones inadecuadas. Muchas veces eso va a ser parte de los síntomas que el paciente va a expresar en la consulta y que es el entorno muchas veces quien ha notado estos bajones de sueño. Vamos a recordar también que la gravedad de esto es el impacto significativo que tiene en la calidad de vida, es decir, en los aspectos sociales, familiares, laborales, estudiantiles del paciente. Para recordar los datos de las cantidades de sueño, nada más traemos este gráfico del continuum que, como la pirámide de Gauss, en los extremos tenemos en naranja las horas de sueño que incluso están en límites, pero son totalmente normales. Los dormidores cortos que pueden dormir 6 horas y funcionan bien, y las personas que necesitan un poquito más de 9 horas de sueño pueden ser también aceptados, pero ya cuando sobrepasa esta cantidad, más bien a las 9 horas, esto ya se considera anormal. Nuestro libro azul, el manual, el libro de la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, agrupa 6 grandes categorías, en las cuales los trastornos centrales de hipersomnolencia son los que cumplen criterios de este exceso de sueño o de esta incapacidad que el paciente va a manifestar para mantenerse despierto y alerta en circunstancias poco habituales, como estar en una conferencia, estar en una clase, como nos apoyamos en las diferentes escalas diagnósticas. Les traía un poquito este gráfico para hacer un recordatorio también. Este es un concepto importante básico de los ciclos de sueño que vamos a hacer en el transcurso de la noche, completando más o menos 8 horas de sueño. El paciente llega a la cama, el tiempo que le toma quedarse dormido no debe de ser más de media hora, inmediatamente entra en una fase de transición que es la fase 1, es un sueño superficial. Luego de más o menos 5 minutos entramos a una fase 2 de sueño, donde las características encefalográficas son los complejos K, usos de sueño. Luego de 20-30 minutos pasamos a la etapa verdaderamente profunda y de reposo físico o sueño de ondas lentas, donde todo nuestro organismo ha entrado en una pasividad, la frecuencia cardíaca ha disminuido, la frecuencia respiratoria. Pasamos acá unos 20 o 30 minutos, depende del ciclo que estamos realizando. Muchas veces hacemos una pequeña transición antes de pasar al sueño REM y terminamos un ciclo de sueño con el sueño REM que tenemos representado en rojo. Cada vez que finalizamos un ciclo de sueño REM, terminamos un ciclo de sueño per se. Entonces quiere decir que esta persona ha hecho 1, 2, 3, 4, casi 6 ciclos de sueño. Y esta paciente, de hecho, les voy a hablar un poquito al final, fue evaluada por un insomnio. Recordando siempre los aspectos conceptuales, el libro azul menciona a los trastornos centrales de hipersomnolencia, incluso al síndrome de sueño insuficiente, que no tiene en realidad una causa central como tal. Y es por eso que la presentación se ha abordado desde el punto de vista de la somnolencia diurna excesiva como síntoma y signo de muchos trastornos del sueño que vamos a ir mencionando. Para el caso, la apnea del sueño obstructivas severas, que son las que cursan con somnolencias importantes,
no están incluidas en este grupo de trastornos. Entonces es importante mencionarlo, y porque siempre el término, el concepto de hipersomnia se refiere a los trastornos específicos, para el caso la hipersomnia idiopática, que no va a cumplir criterios polisomnográficos, por ejemplo, ni para narcolepsia tipo 1 ni 2, ni los otros tipos de hipersomnia. El síndrome de Klein-Levin, que es por definición una hipersomnolencia recurrente en el tiempo, no como los demás de este grupo que comparten el síntoma, que la somnolencia dura más de 3 meses. Por supuesto, también es importante mencionar, porque no es nada despreciable la cantidad de casos que tenemos y que la literatura menciona de hipersomnia secundarias a enfermedades médicas, para el caso de enfermedades neurológicas, o hipersomnias secundarias a usos de sustancias, como opioides, benzodiazepinas, etc. Hipersomnia asociada a una condición psiquiátrica o de salud mental, que podemos también incluir en este grupo como muy importante, y el síndrome de sueño insuficiente, que está al final, pero es el más importante del grupo por la prevalencia. Entonces, ya hemos definido que la somnolencia diurna excesiva es un síntoma y un signo, ocasiona problemas importantes a nivel funcional, y la privación de sueño constituye la principal causa de somnolencia diurna excesiva en muchas personas en la población en general. Es por eso que vamos a hablar un poquito entonces del abordaje clínico. Entonces les quería compartir este artículo en el cual vamos a agrupar los pacientes que tienen problemas de sueño por deprivación o sueño insuficiente, que son sinónimos, cuyo origen son comportamentales. Los estilos de vida actuales nos están llevando a tener una epidemia de trastornos del sueño. Luego, con respecto a trastornos del sueño por fragmentación del mismo, a la cabeza tenemos la apnea obstructiva del sueño y otros trastornos del sueño, como el síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de las extremidades, que ocasionan fragmentación del sueño en muchos pacientes. Con respecto a las hipersomnolencias de origen central, estadísticamente es el grupo menos prevalente. El otro grupo importante son las neurológicas, psiquiátricas y debido a otras enfermedades médicas, los comórbidos y los medicamentos. Es importante destacar en la historia clínica, poder indagar entonces, hacer una historia clínica general dirigida y una historia clínica del sueño, lo que nos lleva a pensar en las causas más comunes. Si escuchamos cascos, vamos a pensar más en caballos y no en cebras. Esto se refiere a que la narcolepsia, a pesar de que es un tema hasta hollywoodense, constituye todavía una de las enfermedades raras. Entonces, la prevalencia y la probabilidad de encontrar un paciente con hipersomnolencia y que tenga síntomas y signos de narcolepsia es realmente menor. Este otro cuadro es importante porque también reúne de otra forma los síntomas o las enfermedades, más bien, los grandes grupos que debemos ir buscando de acuerdo a nuestras hipótesis diagnósticas y los respaldos estadísticos que tenemos. Vamos a preguntar siempre fármacos, medicamentos, esteroides, inmunosupresores. Este esquema es muy bonito también porque aplica para los niños, un paciente con fiebre, como tenemos 3 excepciones por las cuales el paciente puede llegar a dormir más de las 9 horas de sueño, como es un atleta de alto rendimiento, una persona enferma con fiebre y en el embarazo. No necesariamente vamos a cumplir las 7 a 9 horas de sueño que se recomiendan por los expertos. Vamos a buscar siempre indagar en el ámbito afectivo, vamos a buscar hipersomnias de origen central,
la idiopática, que es la más frecuente de todas en ese grupo. Vamos a indagar trastornos del ritmo circadiano, pero quizás para que esto nos quede un poquito más claro, vamos a poder hacerlo para llegar a estos diagnósticos con los diferentes instrumentos que vamos a compartirles este día. Y por supuesto que al final de la presentación, si alguien también quiere tener acceso a ellos, con mucho gusto podemos compartirlos. Porque en la medicina del sueño hacemos uso de escalas. Estas están dirigidas, depende la sospecha clínica que hemos hipotetizado, y vamos a pasarle a nuestros pacientes estas escalas. Vamos a ir en orden. Después de la historia clínica vamos a indicar una agenda de sueño, la actimetría, la polisomnografía en los casos que sea necesario y según los protocolos indicados. Vamos a indicar una polisomnografía neurológica, una polisomnografía basal, polisomnografía 2 noches, que son registros prolongados, o enfatizar titulación cuando ya sabemos que tiene apnea del sueño. Y vamos a hacer uso de una imagen cerebral de ser necesario. Entonces, los diferentes test que se utilizan para evaluar de forma subjetiva la somnolencia, está a la cabeza la escala de Epworth. Si tenemos sospecha, alta sospecha de apnea del sueño, está la escala de Stop-Bank. Y los estudios de gabinete o de laboratorio del sueño indicados para medir objetivamente la somnolencia diurna son los test de latencias múltiples del sueño y también el test de mantenimiento de la vigilia cuando ya tenemos a nuestro paciente con tratamiento. Hasta la fecha no existe una medición estándar de forma biológica cuantificable de la somnolencia. Tenemos apoyo de algunas pruebas o cuando tenemos una sospecha clínica por hacer diagnóstico de precisión, por ejemplo, para medir hipocretinas en líquido cefalorraquídeo, luego que hemos hecho el abordaje de forma ordenada y estamos sospechando que el paciente adolece narcolepsia. Entonces, en medicina del sueño sugerimos hacer, después de la historia clínica, los antecedentes médicos. Trabajamos de forma muy visual con un esquema de la cronología del sueño. No es normal, lo ideal es que lleguemos a la cama, ponemos nuestra cabeza en nuestra almohada y nos durmamos en menos de 30 minutos. Sin embargo, dormir menos de 8 minutos no está bien. Entonces vamos ahí esquematizando con estas gráficas. Este es un ejemplo que la persona se va a dormir a las 10:30, tiene un despertar a las 11:30, luego pasa 2 horas despierto para volver a ir a dormir. Entonces todas estas preguntas son importantes indagarlas en el paciente. ¿Qué es lo que lo despierta? Llamar al compañero de cama, porque muchas veces el paciente no sabe que ronca, no sabe que mueve los pies, no sabe que habla dormido, y la pareja, un cuidador de salud, un roommate, va a dar mejor información que el propio paciente. Entonces, vamos a hacer preguntas nocturnas de ese tipo: cuánto tiempo le toma dormirse, si hace el sueño en una sola fase, cuántos despertares tiene, cuánto dura, qué lo despierta, cuánto tiempo se mantiene despierto, a qué hora se despierta, si es un despertar forzado o es automático o tiene que poner los despertadores en el día, si se termina despertando hasta que está en la ducha o que toma el café, o incluso peor aún hasta que llega al trabajo. Tenemos que indagar todos esos detalles. Vamos a ir buscando si en el día también hace siestas, y si estas siestas son reparadoras, ya nos va orientando a una hipersomnia idiopática. Pero si estas siestas son reparadoras, se asocian a narcolepsia. Si no son reparadoras, se asocian a hipersomnias de otro tipo, o puede ser incluso una hipersomnia idiopática o hipersomnia de origen psiquiátrico, etc. Vamos a preguntar por parálisis del sueño, alucinaciones en el momento que se duerme, alucinaciones al despertar,
Vamos a preguntar si esta cataplejía, que es, recordemos también, destaquemos que la cataplejía es un signo patognomónico de la narcolepsia. Esto quiere decir que es la única enfermedad que posee esta manifestación. El paciente usualmente con las emociones va a tener una descarga, va a entrar en una fase física, por decirlo así, de sueño REM, en su cuerpo se va a volver flácido súbitamente y muchas veces está asociado a una emoción. Esta enfermedad se caracteriza por esto, es bien típico. Entonces, también ellos van a tener un sueño interrumpido, contrario a lo que podemos imaginarnos que solo pasan durmiendo. Entonces, para despertarnos un poquito, tenemos este paciente que ingresa al laboratorio que efectivamente hizo una cataplejía. Entonces, entran los técnicos, lo están monitorizando a verificar que todo esté bien. Como ustedes pueden ver, no logra mover su cabeza. Quizás cualquiera de nosotros que se hubiera caído, hubiera pedido ayuda, mueve la cabeza intentando, está en completa cataplejía. El examen físico completo debemos, desde que el paciente entra a nuestro consultorio, observar y describir la anatomía general del rostro, porque muchos trastornos respiratorios del sueño que cursan con somnolencia diurna excesiva tienen estas características o anormalidades craneofaciales. Vamos a explorar la vía aérea superior, cornetes, tabiques, velo del paladar, vamos a hacer la exploración del Mallampati y del aparato respiratorio y un examen neurológico en lo posible. Entonces, nuestra querida escala de Epworth, validada en América Latina, que pregunta de situaciones de somnolencia en la vida cotidiana, sentado leyendo un periódico, un libro, viendo la televisión, la probabilidad de quedarse dormido siendo pasajero de un vehículo, acostado en la tarde, tranquilo, cuando las circunstancias lo permiten, o sentado hablando con alguien, que es peor aún, significa que tiene una somnolencia severa, sentado después de comer sin alcohol o manejando. En el tráfico también, si este vehículo se para por unos minutos. Sí, yo creo que sí, igual para cada uno de nosotros estamos acá y nos hacemos esta escala, mientras los valores no estén superiores a 10, se consideran normales aún. Mayor de 10 es anormal. ¿Qué otros test diagnósticos tenemos? La escala de Stanford de la somnolencia, la escala de Karolinska, el Stop Bank, que ya lo mencionamos, el cronotipo para saber si soy un búho, una alondra, un colibrí. Quiere decir que si soy genéticamente tendencia a funcionar mejor en la tarde, me levanto más tarde en la mañana, contrario de la alondra, que es muy feliz en la mañana, salta de la cama con un café, feliz que es un nuevo día. Entonces, todos estos test nos ayudan a comprender, a entender mejor mi paciente. Y por supuesto, del rubro de salud mental y psiquiatría, todos debemos tener a la mano una escala de Hamilton para ansiedad o depresión o de Beck, etc. Entonces, ordenadamente, tenemos el diario de sueño. Se le pide al paciente que lo realice en un promedio de 2 semanas y que lo lleve en la consulta siguiente. Tenemos otros dispositivos de ayuda que compaginan con el diario de sueño, que es la actigrafía, un pequeño dispositivo parecido a un reloj que se coloca en la muñeca y mide la actividad y el reposo. La ventaja es que podemos seguir al paciente durante varios días o semanas, podemos tener una visión global de sus patrones de sueño. Y la polisomnografía, que es el gold estándar, tipo 1, para la evaluación de los trastornos del sueño en general. Entonces tenemos acá el modelo de una agenda básica de sueño. Le pedimos al paciente que ponga una flecha hacia abajo el momento en que se va a la cama y una flecha hacia arriba el momento en que se despierta. Y que rellene los cuadritos que considera que duerme. Acá nada más modelos rápidamente de las escalas. Tenemos un paciente masculino, HP, con historia de somnolencia diurna excesiva de años, trastorno del estado anímico, irritabilidad, pobre desempeño laboral, falta de motivación, un Stop Bank de 7, un Epworth de 19 cuando el tope es 24, un índice de masa corporal de 42 y un Mallampati de 4 con esta agenda de sueño.
Si contamos las horas que él percibe que duerme, en realidad él nos marca 10 horas, que es lo que decíamos de la definición de hipersomnia, más los síntomas clínicos que él expresa de esos ataques irresistibles de sueño en el día. No sé si notan, aquí es importante y ya el paciente nos deja ver que algo fragmenta su sueño y es que se despierta 7 veces para ir al baño. Ahí no está escrito, pero tiene nicturia. Entonces ya nos vamos acercando. Este es un Mallampati. No vemos nada. O sea, es un Mallampati clase 4. El paciente tenía apnea del sueño. Entonces fue al estudio del sueño y este protocolo fue de 2 noches. Si logran ver un poquito, perdón, la imagen del video, está un poco oscura. Él ya está siendo titulado y persiste, o sea, además que tiene eventos obstructivos respiratorios, tiene movimientos de extremidades, lo que ustedes observan en café. Esta página son más o menos 5 minutos, lo que está pasando cada vez. Si logran ver en 5 minutos, el paciente mueve más o menos de 10 a 12 veces el pie izquierdo y le fragmenta su sueño porque se vincula con los microdespertares, que es la parte superior que está en negro y en azul los ojos. En negro el electroencefalograma y en azul los ojos. Siguiente caso. Veamos un poquito, 1 minuto. Me preocupa el tiempo y no ha llegado ni a insomnio. Acá el paciente, si ustedes ven, es una mujer que evidentemente tiene periodos de sueño excesivo prolongados más siestas. Estas siestas, las características son no reparadoras. Entonces dijimos que estas siestas no reparadoras compaginan con una hipersomnia idiopática. La hipersomnia idiopática es más frecuente en el sexo femenino. Lamentablemente se sigue estudiando, desconocemos mucho de la fisiopatología. La jovencita tenía 5 meses de somnolencia diurna excesiva, fatiga y deterioro en su funcionalidad. No siestas reparadoras, no parálisis del sueño. ¿Por qué menciono tanto lo de las siestas reparadoras? Porque el paciente con narcolepsia llega rápidamente al sueño REM, que eso no es normal y eso le permite sentir que su cerebro se descansa, contrario a los otros tipos de hipersomnia. Entonces vemos acá cómo cambia ya con el tratamiento, un poco ya está en proceso de ordenarse ese patrón de sueño. Último caso, no podíamos dejar de lado lo infantil. Yo soy médico de adultos, pero estos pacientitos, probablemente las apneas de adultos que estamos viendo inician así. Una paciente femenina de 5 años, si ustedes pueden ver, duerme con la boca abierta. También en la imagen, buscando el Mallampati, nos orienta un poquito a que usó el chupete por mucho tiempo. Esto le deformó su dentadura y además no logramos ver muy bien su úvula. La profesora reportó que la niña tenía periodos de fatiga y los niños, al contrario de los adultos, luchan con el sueño con hiperactividad. Entonces, esto es bien importante para hacer el diagnóstico diferencial con síndromes de déficit de atención e hiperactividad. Siempre pensemos en el sueño. Esta pacientita, para terminar, le fueron extraídas las adenoides y está en control con un maxilofacial con medicina dental del sueño, lo cual existe en otros países. Ok, entonces, un poco del insomnio. Es una queja, es la más frecuente en medicina del sueño. 10% de la población en sociedades occidentales tienen un insomnio crónico ya establecido completo y 35-40% puede ser transitorio según las estadísticas. Somos más afectadas las mujeres. El diagnóstico es importante que sea clínico. El paciente se queja de dificultades, que el sueño no le satisface y nos apoyamos. Aquí se hace un consenso de nuestro libro azul con el DSM-5 y el CI-10 y en realidad desde hace más, quizás de 5 o 10 años, tenemos las mismas clasificaciones.
El insomnio a grandes rasgos, la última clasificación de medicina del sueño, lo encierra en agudo y crónico. Voy a pasar rapidito estas diapos. El insomnio agudo o de corto término, que la ICD-2 hacía una subclasificación, o lo llamaba más bien insomnio de ajuste. Los que hacían otras subclasificaciones era el insomnio crónico, pero para fines también didácticos, académicos y de obtener en el paciente más datos para el origen de su insomnio, muchos especialistas en medicina del sueño lo seguimos utilizando como una guía u orientación de la causa de mi trastorno del sueño. Vamos a indagar insomnio paradójico en los casos que el paciente percibe que no duerme, pero llega al laboratorio del sueño y sí duerme, como es el himnograma que les mostré. Un insomnio idiopático, que es de los más difíciles, probablemente es de la infancia, está ligado a cuestiones genéticas. Insomnio debido a patologías de salud mental, insomnio por mala higiene del sueño. Aquí incluye la medicina del sueño, mezcla los adultos con los niños en algunas cuestiones. Y tenemos el insomnio debido a una condición médica o sustancia, o debido a una patología de salud mental, creo que ya lo había mencionado. Es importante recordar, y esto es medular también para entender y abordar el manejo del insomnio. Tenemos factores, las 3P, factores predisponentes, factores precipitantes y los perpetuantes. Los predisponentes podrían ser una cuestión genética, herencia, mi papá, mi mamá fue insomne, mi abuelito. Precipitante, un duelo, una pérdida, un cambio de trabajo, un jefe que me estresa, puede ser algún cambio, algo nuevo. Y un factor perpetuante va a ser el café, cuestiones de mala higiene del sueño, tomar bebidas excitantes, cualquier cosa que se sume y que va a ser un disparador también del insomnio. Entonces, es por eso esta diapositiva es importante ya pensando en los tratamientos, por lo cual para el insomnio crónico, en general la medicina del sueño sigue apoyando medidas comportamentales, conductuales y de hábitos, más farmacológico en los casos que sea necesario, no solo farmacológico. Entonces, las terapias cognitivas pueden ser individuales o grupales. Esta gráfica es bonita también para hacer una diferenciación de las causas, dificultades que inician el sueño, que puedo sospechar cuando es algo de mantenimiento o del despertar. Voy a pensar para iniciar el sueño si mi paciente tiene dolor, comorbilidades médicas como artritis u otras patologías, problemas que me van a dificultar mantener mi sueño como una apnea obstructiva, y problemas de despertar en la mañana, ya sea muy temprano o muy tarde, que son trastornos de fase de sueño. Entonces tenemos el primer caso, no sé si observan ustedes ahí, ¿qué les parece anormal? Vean que se va a dormir a la 1 de la mañana, otros días a las 2, otros días a las 3. El sueño también es muy fragmentado, pero para la paciente, si contamos las horas en general, duerme 6 a 7 horas. Tiene un trastorno de la fase adelantada de sueño, retrasada de sueño. Además, ella se quejaba de ronquidos. Entonces, en estos casos podemos indicar una polisomnografía diagnóstica con los insomnios refractarios, en los que buscamos una causa orgánica o estructural. Entonces, podemos ver acá en el paciente, también en café, tenemos las señales del electromiograma de los miembros inferiores. No se logra ver, pero incluso este paciente no mueve solo los pies, sino que es los miembros superiores. Entonces vamos a hacer en este momento un acercamiento. El técnico observa estos movimientos, trata de maniobrar con la cámara para poder dejar bien descrito estos eventos, poder hacer una diferenciación clínica de crisis epilépticas, poder hacer una diferenciación, especificar qué tipo de trastorno de movimiento durante el sueño él tiene, o una parasomnia. Si el paciente presenta este mismo movimiento, ya es una característica importante, la estereotipia. ¿Okay? Tenemos el segundo caso,
El paciente se duerme a la medianoche, vemos los tiempos que él subraya que duerme, realmente duerme 4, 3 horas, al contrario de la hipersomnia, vemos que el paciente duerme muy poco y todavía describe en nuestra agenda de sueño que está acostado, consciente, somnoliento, fatigo, con sueño, pero no dormido. Esto habla de permanecer mucho tiempo en cama, que es otra cosa que se aborda ya en una segunda sesión para tratar de ayudarle en el manejo del insomnio con la terapia cognitiva. No sé si logran ver ahí. Nuestro paciente a las 3 de la mañana también viendo el teléfono, a pesar que la señorita ahí le pidió de favor que esto no es posible. Pero más claro ahí los hábitos de sueño, creo que no puede estar. Entonces quiero compartirles un poquito ya de nuestro trabajo que llevamos 4 o 6 años, de 4 a 6 años en la clínica, gracias a la colaboración de las residentes de psiquiatría, residente doctora Palacios, residente de neurología del Hospital Rosales, doctora Díaz, que ha rotado en nuestra área. Nos sentimos honrados de estar ayudando a la formación de los colegas. Ella trabajó las hipersomnias, unos datos, y ahorita les presento los datos del insomnio que los presentó doctora Palacios de psiquiatría. Entonces tenemos acá en anaranjado las causas del insomnio de los pacientes que al final llegaron a polisomnografía. En anaranjado tenemos trastornos de psiquiatría y salud mental. A la cabeza. Perdón, que se me quedó la última, lo de las, ya no se me pegó, lo de las causas de hipersomnia, en las cuales teníamos la apnea obstructiva del sueño a la cabeza y en segundo lugar también patologías de psiquiatría y salud mental. Entonces, un agradecimiento a las residentes y por supuesto a mi equipo de trabajo, a los técnicos, que sin ellos también no pudiéramos llegar a hacer toda esta labor, a mis colegas, la doctora Choto, que ya se retiró, que la extrañamos muchísimo, y bueno, eso era lo que les traía. Gracias.